Súper. Bueno, nada. Buenos días, Mari, de nuevo. Como te dije antes, la idea de la entrevista es que sea una conversación y con toda confianza de que expreses desde tu experiencia y desde tu vivir. Sí. Ok, perfecto, Ajá. muy buenos días. Buenísimo. Ok, a mí me gustaría empezar con la pregunta de, desde tu posición de estudiante, ¿cuál consideras que es uno de los mayores retos o el mayor reto que podamos contemplar en la enseñanza de la danza contemporánea, contemplando implementar metodologías para la enseñanza, contemplando la evaluación, contemplando labores administrativos que un estudiante tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Contemplando todas esas variantes, ¿cuál dirías? Para mí, el reto más grande es este. Ujú. Sí, bueno, yo considero que uno de los retos más grandes es la danza accesible, conocida comúnmente como danza inclusiva también, y, y bueno, también lo que es la colaboración intergeneracional. Eh, dentro de la U, yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en el cual, bueno, fui la primera estudiante que propuso un curso en el Margarita Esquivel para personas adultas mayores. Y para mí fue muy significativo porque me topé con muchos retos con respecto, por ejemplo, a la arquitectura de la universidad y la accesibilidad al mismo edificio. Ya ahí ya teníamos ciertas complicaciones con respecto al acceso a un edificio que es un edificio estatal, ¿verdad? Es algo del pueblo, para el pueblo, pagado por el pueblo. Y que Claro, tiene que estar en esa constante comunicación la universidad con su comunidad, ¿verdad? Siempre tiene claro. que haber este puente y pues sí, me topé con varios retos a nivel de infraestructura y bueno, también con respecto a la enseñanza. em, Todavía hay bastantes retos con respecto a cómo se concibe, ¿no? O cómo se cree que es el cuerpo de una persona danzante. Muchas veces todavía está muy establecida esta idea de que la persona bailarina tiene que ser joven, virtuosa, fuerte, flexible. Y y de ahí eso lo que hace es que sigamos tal vez promoviendo ciertos estereotipos, ¿verdad? Que son muy excluyentes y que la danza es un derecho. Entonces, impide esta accesibilidad también a nivel psicológico, a nivel físico. Entonces, creo que uno de los mayores retos es fomentar metodologías, facilitar espacios que sean de danza accesible, que evaluaciones también, si hablamos de evaluaciones, bueno, cómo abarco un proceso de formación en danza y cómo evalúo procesos de danza accesible, cómo fomento la colaboración intergeneracional, porque también a veces se da que las personas que se dedican a la docencia en danza se les invita tal vez a facilitar cursos a personas adultas mayores y lo posponen, ¿no? Es como, no, todavía no, ya tal vez después ya me dedico a eso. ¿Y por qué, verdad? Porque no facilitar espacios seguros? Y con respecto a facilitar espacios seguros, también lo comento porque la persona adulta mayor también puede nutrir nuestra danza desde sus conocimientos, como lo son el swing criollo, el bolero, eh, Ujú.
Entonces, por eso hablo también de colaboración intergeneracional, porque tampoco se trata, ¿verdad?, de llegar a imponer nuestros conocimientos, sino de entrar en ese diálogo. Y si ya desde la infraestructura universitaria ya hay impedimentos, ¿verdad? Qué difícil entonces como realmente poder nutrir nuestra danza y nuestra formación de todo eso que nos ofrece también la comunidad Claro, en sus distintas edades. Em, sí, bueno, eso es como uno de los mayores retos que yo considero que tiene claro, claro, claro. Y a nivel de metodología, eh, llamando metodología como ese conjunto de métodos o estrategias que permite que un docente eh, comparta un material de forma clara, de forma progresiva y con una estructura definida. ¿Qué retos ves? ¿Qué retos identificas en esto? A veces hay falta de metodologías claras, a veces se ve muy improvisada una clase, etcétera, etcétera. Ujú, Bueno, con respecto a metodologías, em, yo tuve la oportunidad también de llevar un curso de danza accesible, de docencia en danza accesible, y pues se nos compartieron estrategias de cómo facilitar algunas herramientas para que personas, por ejemplo, no videntes, puedan aprender un poquito de danza. Entonces, por ejemplo, utilizamos lo que es el tacto o la voz, ¿verdad? Que es diferente a una persona con alguna dificultad auditiva que más bien le funciona un poco más lo que es la imitación kinestésica y el observar, el copiar, ¿verdad? Los colores, el sentir, el pulso de la música, ¿verdad? Cómo vibran los objetos. Em, y pues a nivel de metodologías, creo que es un reto actualmente para la universidad, lo que son las capacitaciones a las personas docentes con respecto a estas estrategias. Yo tuve esta posibilidad de acceder a esta capacitación con la ISBI Ochoa en la UNA, pero no pudieron asistir todas las personas docentes también porque el cupo era limitado. Pero qué hermoso sería, por ejemplo, contar incluso con lo que es, bueno, en aquel espacio tuvimos la oportunidad de compartir con una persona que hablaba lesco, ujú. ¿verdad? Entonces, em, como en su momento ella nos comentaba que se le delegó como esta responsabilidad de interpretar absolutamente todo. Pero cuando ya estuvimos dentro del proceso del curso de danza y empezamos a compartir y nos dividían en grupos y la intérprete del ESCO a veces quedaba en un grupo distinto al de la chica que tenía dificultad auditiva. Y entonces ella se preocupaba un montón, ¿verdad? Claro, Porque ella sentía que debía asumir esta responsabilidad, pero un fenómeno que pasó, que fue increíble, fue que en el mismo grupo lograron generar su propio código, su claro, propio lenguaje. Entonces, de pronto, en las personas bailarinas y profesionales en danza surgió esta necesidad de comunicarme con esta chica y se logró, ¿verdad? claro, Y generaron una propuesta de danza espontánea y fue increíble porque entonces surge esta necesidad, aparece esta necesidad en estos espacios de compartir con personas, con
esta diversidad corporal tan maravillosa, ¿verdad? Ujú, Y aflora lo que es estas necesidades de nuevos aprendizajes. Y no se delega esa responsabilidad a solo una persona, ¿verdad? claro, Y eso con respecto a metodologías es es maravilloso porque, claro, entonces ya es todo un nuevo constructo social que comienza a aflorar si se dieran más espacios de danza accesible, de creación, de investigación, de docencia, ¿verdad? Em, sí, con toda esa accesibilidad y así. claro, claro, claro. Y a nivel artístico, llamando artístico como esta parte creativa, reflexiva, eh, más enfocada al tema coreográfico, a la capacidad de experimentar nuevos estilos, la parte interpretativa, ¿sí? Ya englobando esos conceptos que te dije en la parte artística, ¿qué sientes que puede ser un gran reto en la enseñanza de la danza contemporánea? Que estemos viviendo ahorita, sí, que digamos, mira, yo siento que hay carencia de tal o cual. Ujú. Sí, yo considero que el aprovechamiento de nuevas tecnologías, tuve la oportunidad de llevar a este grupo de persona adulta mayor al laboratorio LED, que es Ujú, el laboratorio de diseño escénico digital, si mal no me equivoco, ujú. de la UNA y ahí pudimos explorar en lo que es el aprovechamiento de nuevas tecnologías para los procesos de formación en danza. Y eso sin duda, no sé si un espectáculo Ubuntu que fue dirigido también por un artista que se llama Gustavo, que es de aquí, nacional, y él trabajó con personas con dificultad auditiva. Y él aprovechó lo que era el uso de nuevas tecnologías también en su propuesta escénica. Y creo que ese es un reto a nivel de, de formación, en procesos de formación, en experiencias escénicas interpretativas, cómo yo aprovecho las nuevas tecnologías para generar una propuesta escénica, para facilitar herramientas para lo que es, por ejemplo, entender el espacio y cómo me muevo en el espacio. Todo esto se puede ver nutrido por estos recursos. Súper, súper, súper. Si me vais viendo acá es que tengo un monitor acá, entonces aquí es No. donde voy tomando las notas. Buenísimo. Siguiente. Eh, este tiene que ver un poco con el tema de la metodología, de la implementación del trabajo técnico, visualizando que en la clase de danza hay un trabajo técnico y el equilibrio entre el trabajo artístico. Y aquí me gustaría que pudieras hablar un poco. Creo que sí, eh, Se fue, se me fue, se me fue, se me fue. sí, se trabó un poquito en la videollamada. Ajá, Ya y estoy ahora aquí sí. contigo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, según tu experiencia en danza abierta y en la UNA, ¿cómo sientes el equilibrio entre el trabajo técnico y el trabajo artístico? Contemplando cómo siento que o me estoy tirando mucho el trabajo técnico y solo hago trabajo técnico y el mundo artístico expresivo se murió, o al revés, o sientes que hay un balance entre ambos. Bueno, si te soy sincera, me considero difícil comparar ambos porque el factor pandemia estuvo presente en mi proceso universitario. Ujú, Entonces, em, claramente la experiencia escénica interpretativa en danza abierta, por ejemplo, ha sido
se ha visto favorecida por el hecho que pasó después de la pandemia. Nuestros Mm, escenarios durante la pandemia fueron Instagram, mm, fueron, ¿verdad? Fueron otros espacios virtuales, redes claro, sociales. Y, y bueno, sí, sí fue muy distinto. Con respecto a ambos espacios, sí te puedo decir que tienen una alta demanda con respecto a la parte de práctica en técnica. Em, los pilares de danza abierta son el entrenamiento funcional, el ballet y la danza contemporánea. Y en la escuela de danza de la UNA, los pilares principales eran el ballet y la danza contemporánea, ujú, ¿verdad? Cuando yo lo recibí, y la improvisación. Este, que si sí, ambos espacios, considero que sí, que han sido sumamente enriquecedores. Personalmente, como te puedo decir, a nivel de experiencia escénica interpretativa, pude tener más experiencia escénica interpretativa de forma presencial ujú, real en danza abierta. En la UNA, los espacios que tuve ayudaron a fortalecer capacidades como el trabajo en espacios alternativos, por ejemplo, cosa que si no hubiese estado la pandemia, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de explorar lo que era trabajar en un lote cerca de mi casa, lo que era trabajar en el sillón de mi casa y que estuviera mi familia, eran testigos y testigas de mi proceso de formación, que eso también no se da muchas veces cuando uno está solo dentro de las aulas ujú, universitarias. ya, Y esos pues eran mis escenarios. súper, buenísimo. Vamos a ver, excelente. Y, ok, ya pasamos al blog metodológico, artístico, vamos a pasar un poquito a la parte administrativa. ¿Cómo has sentido o qué retos has sentido en el balance entre el trabajo técnico y algunos trabajos más administrativos como tareas, reportes, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Contemplando o teniendo un balance entre que ambas propuestas, especialmente de la una, hay cursos específicamente teóricos, ¿verdad? Que su dinámica es otra, pero ¿qué retos encuentras en esos procesos, esos balances? ¿Cómo sientes que esto puede aportar o cómo puede afectar el proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de la danza contemporánea? Ujú, Sí, bueno, en danza abierta tiene un énfasis más práctico, ¿verdad? Digamos, a nivel de tareas o trabajos escritos, no, la prioridad usualmente es más como el trabajo práctico, el qué hacer. ¿verdad? El que hace, exactamente. Entonces, con respecto a trabajos teóricos, trabajos, sí los hay, pero son muy poquitos cursos los que te van a solicitar ese tipo de trabajo escrito. Em, en la UNA, bueno, en mi caso sí desarrollé dos proyectos de investigación y fui estudiante asistente de varios proyectos y tuve como esta experiencia de lo que fue leer, absorber mucha Claro. información, investigar, sistematizar, que bitácoras por aquí, bitácoras por allá, ¿verdad? Ujú. Em, y sí, sí puedo decir que salí con bastantes herramientas para lo que es formulación de proyectos.
Ahora bien, este, sí, recuerdo que también no es como que uno sale como gestor cultural, porque, Ujú, porque sí hay retos con respecto también a, a esta parte de gestión cultural, como que uno sale y también si quiere aprender, tiene que investigar, capacitarse un poco más y profundizar en esta área. ujú, Eh, y sí, con respecto a mi experiencia en la Universidad Nacional, sí hubo bastante trabajo escrito cuando yo estuve e insisto, este, la pandemia también hizo que que al principio se abordaran ciertos cursos desde lo teórico y lo investigativo. Entonces, yo venía del TEC era también como mi fuerte. Entonces, claro. como que le entré con muchas ganas a esa parte y, y sí fue complicado porque sí perdí el equilibrio, el balance entre mi trabajo corporal y la parte investigativa. Entonces tuve como que hacer un gran esfuerzo para volver a recuperar esta parte de las Ujú, capacidades físicas y el entrenamiento, la propiocepción, ¿verdad? Pero pero sí, sí hubo en mi caso bastante diferencia con respecto a la parte de investigación, a la parte de teoría, con respecto ahora a danza abierta, que es muchísimo más ujú. práctico. Ahora, una preguntita que es un poco comprometedora, pero bueno, ahí puedes escaparte de algunas formas, pero trata de no hacerlo tanto. ¿Sientes que, sinceramente, sea la respuesta sí o sea la respuesta no, sientes que en los procesos que has llevado a nivel técnico expresivo, estás desarrollando habilidades que vas a utilizar afuera? Es decir, estás entrenando una danza que vas a aplicar afuera o no, o sientes que no, no tanto. Ajá, que con respecto a ambos procesos, a mi formación, ¿te refieres en Sí, general? sí, sí, si quieres mencionar uno u otro, puedes mencionarlo, si no te sientes tan cómoda en general, sientes que en estos procesos has tenido un conjunto de habilidades técnicas que te va a ayudar en el quehacer cuando salgas. Es decir, ok, ya salgo, quiero ser artista independiente y necesito para la danza de hoy esas habilidades técnicas, ¿sientes que las estás desarrollando o sientes que hay alguna carencia en una u otra? Vieras que, bueno, cuando salí de la U, yo sentía como que quería enriquecer más esta parte interpretativa, explorar, investigar más corporalmente, ¿verdad? Tuve mucha investigación teórica, ahora quiero investigar corporalmente más. Eh, te puedo decir que, ok, a nivel, em, la parte técnica y la transformación que yo he tenido al estudiar danza, y mi crecimiento como persona, como mujer, como humana, eh, sin duda ha sido algo que yo sé que yo voy a aplicar independientemente a lo que yo me dedique después. Ujú, Em, con respecto a mis capacidades físicas, a mi técnica, a mi parte interpretativa, el hecho de vulnerabilizarme frente a tantas personas, enfrentar cada vez mis miedos, etcétera, ha sido algo que me ha transformado y que, por ejemplo, ahorita estoy dando clases de docencia a niñas de 3 de 4 5 años y, y he tenido, de hecho, a lo largo de mi vida, distintas personas docentes
y el impacto que estas personas han tenido en mi vida me ha hecho comprender em, cómo una persona también puede llegar a impactarle a uno al punto de ya sea generar problemas de autoestima o Mm, enriquecer tu autoestima y todo eso va a influir sí o sí en tu desarrollo personal y profesional. Em, Ahorita, bueno, por ejemplo, estoy desarrollando, no sé, comprendiendo conforme yo tengo, este, yo soy de las personas como que me encanta saborear la, investigar corporalmente quién soy y a partir de ahí facilitar herramientas que le permitan a otras personas su autoaceptación. Y es claro. a partir de la autoaceptación que la persona pues puede comenzar a investigar corporalmente cómo lograr algo. Pero yo lo que soy es facilitadora, en el sentido en que a veces entre más nos cuesta lograr, no sé, ciertas posturas o, ¿verdad? Más herramientas comenzamos a tener para facilitarle a otra persona cómo llegar a alcanzar esas posturas. Em, Eso con respecto a la docencia. Con respecto a la interpretación, sin duda la trayectoria que he tenido ha sido muy, muy enriquecedora, al punto de que yo me he deconstruido y a cada Claro, rato porque es este miedo, ¿verdad? De que, ¿verdad? De este bajón, de estos problemas de autoestima que a veces es una bulla enorme y conforme iba avanzando en mis procesos de formación en danza, he logrado autogestionar mejor mis emociones y con ello he mejorado muchísimo mi autoestima, al punto de que si me dicen audición acá, bueno, vámonos, aquí voy, ujú, audiciono y no tengo como ese miedo también a- al, al rechazo. al rechazo. Ujú, Exactamente. Em, sí, a ver, con respecto también a mi formación y a la parte técnica. Eh, debo afirmar que yo mi proceso de universidad lo llevé 3 años junto con el proyecto Lapso, que era un proyecto de educación somática. Entonces, eso a mí me permitió también tener como un espacio de mucha autoaceptación y escucha claro, para, para aprender también cuáles eran como mis ideales o mis constructos sobre lo que es o no es una persona danzante o una claro, persona profesional en danza. Y a partir de ser consciente de lo que yo creía, este, comenzar a empoderarme de quien yo soy y y de de mi valor más allá de mi profesión, en el claro, sentido en que soy hija, soy hermana, no soy solo bailarina, ¿verdad? Sino que también soy humana, soy mujer, y a partir de ahí, bueno, recuerdo que mi proceso de autoaceptación no lo voy a romantizar, ujú, fue doloroso también, claro, porque a veces entre más información uno tiene de quién uno es, más se sale de esta cajita donde nos meten a todos y más comprende uno sus particularidades, sus características y y entonces uno como que al inicio yo me acuerdo que uno entra en shock, como, ujú, no, en verdad, no puede ser, ¿cómo es que yo no me pueden emplasticar en el mismo empaque de todo el claro, mundo? claro.
claro, Y, y, pero posteriormente, conforme uno va comprendiendo y abrazando esas particularidades, también uno va apreciándose uno más a uno mismo y más la diversidad que le rodea. Y a eso voy con la parte técnica, que conforme más ejerzo o realizo clases en las que puedo identificar mis características o particularidades, más logro tener estrategias para motivar, por ejemplo, en la docencia o si fuera un proceso coreográfico a mis personas intérpretes, a investigar, a tener esa curiosidad dentro de sí mismos o mismas de encontrar esas rutas para lograr, ¿verdad? Ciertos movimientos o ciertas posturas, o porque al fin y al cabo, si bien yo puedo proponer algo, la ruta de cada persona va a ser distinta. Y, y yo como persona facilitadora o como persona coreógrafa o investigadora, lo que facilito es un espacio seguro, herramientas desde mis experiencias de vida em, y motivaciones, imágenes que le inviten a esa persona o que les den pues ese granito de curiosidad, ¿verdad? Para que corporalmente investiguen y exploren en la técnica, ¿verdad? En las posturas, en su organización corporal, de cómo, este, sí, de cómo moverse, cómo danzar, que al fin y al cabo es su derecho y es algo, una necesidad expresiva que llega a satisfacer necesidades expresivas para muchas personas. claro, claro, claro. Y ya para cerrar, ¿qué, cómo ves vos o cuál puede ser un reto importante a contemplar en la parte estructural, entendiendo la parte estructural como esas variantes que dependen más de las políticas públicas, de los recursos financieros, de la infraestructura de un espacio? ¿Qué sientes vos que en tu experiencia ha podido tener un poco más de impacto? Ajá. Bueno, yo sí considero que se debe mejorar mucho la comunicación entre la universidad y las instituciones públicas y las instituciones privadas también. eh, Generar alianzas en las que la persona estudiante de la Universidad Nacional pueda, por ejemplo, generar sus prácticas profesionales supervisadas por ejemplo, ¿por qué no dentro de de un proyecto de una municipalidad, ¿verdad? Claro. Em, También considero que se deben generar alianzas, fortalecer las alianzas entre la Universidad Nacional em, y las distintas comunidades. Tuve la experiencia de ser estudiante extensionista y me pasaba que iba conocí mujeres de Puerto Jiménez que me decían, ¿por qué no se traen a alguien y que nos dé clasecitas? Porque tal vez no tenían, o sea, un espacio para llegaba alguien y se iba, iban y se iban las personas que, no sé, desarrollaban un proyectito aquí, un proyectito allá, hacían su PPS, su práctica profesional supervisada, y vámonos, Ujú. ¿verdad? Y querían un espacio más constante en el que se facilitaran estos talleres de forma un poco más constante y porque en muchas ocasiones no tenían un espacio para, o sea, por ejemplo, estaba el salón comunal, pero no había una alianza en la que pudieran practicar este tipo de arte de forma más constante o incluso, ¿por qué no? Yo lo he pensado, ¿verdad? Lo que es el taller de folclore, ¿verdad? De fortalecer las
los cursos de folclore, investigar, porque también pasa sí, que esas personas tienen una cultura maravillosa. En Puerto Jiménez habían comidas, habían, y cómo se puede generar un proceso de investigación en el que toda esta cultura tan y tradiciones tan exquisitas eh, se fortalecen en procesos de formación dancística. Entonces, como por ahí, ese es un reto también, lo que yo siento que es la extensión universitaria, el fomento de proyectos de extensión universitaria dentro de la escuela de danza, dentro en danza abierta también se podrían generar más fuentes de comunicación, ¿verdad? Entre las comunidades y, y las universidades, tanto UCR como UNA. Siento que ese es uno de los grandes retos. Eh, También siento que a nivel de infraestructura, como lo mencionaba anteriormente, hay retos con respecto a la accesibilidad, ¿verdad? Eh, con respecto, sí, eh, lo que son rampas, construcción de rampas, sí, eh, cap- capacitaciones, lenguaje lesco, ¿verdad? Siento que ese es un reto que tenemos como gremio. Capacitaciones en danza accesible también. Em, y sí, también considero que otro reto que tenemos es em, dejar que nuestra danza se vea impactada por la comunidad. A veces siento que como gremio, la persona intérprete muchas veces busca, bueno, voy a hablar por mí. En algún momento de mi proceso de formación en danza, busqué la aprobación del gremio y puchica, eso es a veces también quedarse en una burbuja gigantesca, porque hay una comunidad enorme esperando a también ver, a compartir, y creo que Ujú, ese también es uno de los mayores retos, el preguntarnos para quién estoy bailando, por quién, eh, y, y eso, sin duda, en el momento en que nos permitiéramos permear un poco más de esto que tiene la comunidad para compartirnos, sin duda la importancia de la danza no sería tan cuestionada. Em, sí, porque em, sí, es un derecho, y, y separarnos tanto del pueblo, ¿verdad? ujú, De las comunidades. em, ya el simple hecho, bueno, lo que hablamos de cuerpo joven y virtuoso, entonces ujú. ya eso todavía nos aleja un montón más y, y impide también que se generen estas alianzas con las distintas instituciones, claramente afecta a las fuentes de empleo, ¿verdad? Que, Claro, súper. Porque me parece la fuente de empleo. Bien. Súper, Madre, muchísimas gracias. a vos. Eso sería. Muchas gracias por la transparencia, por expresar tu opinión. Este, y nada.
Muchísimas gracias. A vos. Voy a terminar un momentito la grabación